Hola, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí iniciando esta transmisión en vivo y en directo el sábado 27 de junio, siendo las 10:03 de la mañana, a través de este espacio, esta plataforma como es el Facebook de la Casa de la Esperanza, una corporación, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar de la mujer y su familia. Nuestro interés es hacer prevención en este tiempo, especialmente en todas las problemáticas sociales, familiares, individuales, colectivas, pero también cuidar de la salud mental de las mujeres y de las familias, entendiendo que las mujeres estamos a cargo de comunidades enteras, de hijos, de nietos, y que cuidar la mujer es cuidar también a sus generaciones. Mi nombre es Pilar Farelo y me encanta nuevamente estar aquí en vivo y en directo, animando a todas las personas para que desde ya se conecten y envíen esta transmisión a todos sus amigos, vecinos, conocidos en Colombia y fuera de Colombia. Recordarles que hoy tenemos un tema del día bien importante, que es cómo superar el duelo. Y también estaremos respondiéndonos algunas preguntas como ¿estamos preparados para afrontar el duelo? ¿Es igual el duelo para adultos o para niños? ¿Cómo se viven las etapas del duelo? ¿Cómo se transita por este momento que es tan difícil, sobre todo en tiempos de pandemia, donde aumentan las muertes, donde aumentan el número de casos de enfermos y fallecidos en Colombia, en el mundo entero, y esto está generando mucha ansiedad, mucho temor y mucha incertidumbre. Quiero saludar a esta hora a dos mujeres maravillosas que nos van a estar acompañando durante esta mañana, durante este espacio, para tratar este tema del día, cómo superar el duelo. Y quiero saludar primero que todo a María Camila Córdoba, psicóloga de profesión, y está hoy con nosotros y con todo el equipo de la Casa de la Esperanza detrás de este estudio para saludarlos primero y más adelante abordar este tema tan importante. María Camila, muy buenos días. Un saludo para todas las personas que hasta ahora se están conectando. Buenos días, Pilar, para ti, para todo el equipo de Casa de la Esperanza. Muchísimas gracias pues por la invitación. Sé que es muy importante y es muy importante pues que llevemos todos estos temas. Aplaudir ese trabajo que están haciendo, esa maravillosa labor que están haciendo ahorita en estos tiempos, digamos que de pandemia. Y sobre todo un saludo para todas las personas que se están conectando. Bienvenidos a este espacio. Sé que entre todos vamos a interactuar y vamos a aprender muchísimas cosas que nos van a servir en este tiempo. Así es, y tú lo acabas de decir, las personas que se están conectando, y por eso quiero hacer una pausa antes de presentar a nuestra próxima invitada para compartirte a ti y a todas las personas que nos puedan seguir, nuestros amigos, a través de nuestras redes, a través del Facebook o a través también del WhatsApp, el link, porque ya estamos transmitiendo y queremos que muchas más personas hoy se conecten con nosotros. María Camila, vamos a tomarnos 30 segundos quizás para compartir esta información tan importante, para llevarla a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares y bueno, permitir que por unos segundos nos empecemos a conectar. Hoy, sábado por la mañana, es un tiempo donde usualmente las mujeres estamos en casa. Yo hoy tuve que recibir el mercado antes de empezar esta transmisión y bueno, es una gran bendición poder estar en casa hoy, quizás, pero no de cualquier manera, sino recibiendo un mensaje como este, que lo que quiere es darnos herramientas para nosotros poder enfrentar momentos difíciles, porque la vida, y así lo dice la Biblia, pues se compone de vida, pero también de pérdidas y de muerte. Entonces, hace parte de la vida la misma muerte, la partida de los seres queridos, las rupturas, que no siempre son pérdidas humanas, sino muchas veces hablamos de diferentes tipos de rupturas y por eso vamos a estar hablando contigo, María Camila, porque un divorcio es una ruptura, una pérdida de un negocio, una quiebra es una ruptura. Y todo eso también trae dolor a la vida de las personas. Quiero, mientras que ya te compartí el link, no sé si lo puedas ver a través de tu celular, te animo para que te conectes y ya lo estoy compartiendo a todas mis amigas, a todos mis amigos, familiares, cómo superar el duelo y el dolor de una pérdida. Y hoy estaremos abordando todas las preguntas y comentarios a través del WhatsApp 321 30 80 209 o nos pueden escribir a través de esta plataforma, a través del Facebook de la Casa de la Esperanza, que es @Casa de la Esperanza Mujer, o a través del Instagram @Esperanza Mujer. Hasta ahora quiero saludar también a la pastora Marta Rodríguez, ella es teóloga, creo que
La tenemos ahí, pero nos volvió la cámara. Vamos a pedirle No que me llames, por favor, que estoy en transmisión. nos gire la cámara, porque parece que la cámara había tomado otro sentido. Ya está nuevamente aquí con nosotros Marta Rodríguez, teóloga, pastora, es una persona que asimismo ha vivido el proceso del duelo y ella estará contándonos su testimonio y dándonos herramientas también para ser resilientes frente a estas circunstancias propias de la vida. Pastora, muy buenos días, bienvenida a este tema, a este Facebook Live de la Casa de la Esperanza. ¿Cómo está? Buenos días. Parece que tenemos problemas aquí en la transmisión con la pastora. Ahora volveremos con ella y la saludaremos y le daremos espacio para que ella nos cuente su testimonio de vida y también obviamente nos comparta herramientas importantísimas, porque no es fácil enfrentar el duelo y creo que nadie está preparado. Si nos hacemos la pregunta, ¿estamos preparados para enfrentar el duelo? Creo que de 100 personas, 100 diríamos no. Y el que diga que sí, pienso que es un poco mentiroso, María Camila. Pero bueno, lo que queremos no es sentirnos súper preparados después de este espacio, sino saber y estar conscientes que la vida conlleva procesos difíciles y duros, como son los desprendimientos, las rupturas y los duelos, y que entre más quizás entendamos este tipo de situaciones que son propias de la vida, pues vamos a estar de pronto más capacitados para enfrentarlos y ser resilientes en medio de ello. Ahora sí volvemos con la pastora Marta. Pastora Marta, buenos días. Queremos saludarla y darle la oportunidad que usted salude a la audiencia. Se nos ha ido nuevamente, pero bueno. Vamos entonces a empezar el tema de hoy. El tema de hoy, que es un tema que realmente hace semanas lo habíamos intentado manejar en la Casa de la Esperanza. Quiero contarte, María Camila, que este es nuestro 7º programa, que hemos trabajado temas como el abuso sexual infantil, la prevención del embarazo adolescente, la violencia de género. Hemos trabajado también todo el tema de ideas suicidas. Y bueno, la próxima semana esperamos tener un tema igual de interesante que el que tenemos hoy. Así que usted esté muy atento a nuestras redes sociales. Los miércoles o los jueves, por más tardar, estamos anunciando con expectativa el tema que tendremos y las profesionales o el equipo que va a estar abordando esta temática. Bueno, voy a iniciar, parece que tengo nuevamente allí la pastora, pero vamos a darle espacio para que arranquemos el tema contigo, María Camila. ¿Me escuchas bien? Sí, súper, yo te escucho súper bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con la doctora María Camila Córdoba. Ella es psicóloga de profesión. Su experiencia nos permite hoy hablar con toda libertad sobre este proceso que hace parte de la vida misma, que es el proceso del duelo. Empecemos hablando, María, sobre las generalidades. ¿Qué es el duelo? ¿Hay etapas del duelo? ¿Cómo vivir el duelo? Bueno, tenemos muy poco tiempo, 45 minutos es muy poco tiempo, pero tratemos de ser efectivas y de responder también las preguntas de todos aquellos que ya se están comentando. Entonces, María, te doy la oportunidad de que inicies y gracias nuevamente por estar hoy aquí fortaleciendo el trabajo de la Casa de la Esperanza. Vale, Pilar, bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y sobre todo por tomarse el tiempo, por tener la iniciativa para generar todos estos espacios tan maravillosos. Yo creo que todos los que están ahí conectados y nuevamente les damos la bienvenida, es importante que saquemos el tiempo, que ahorita este aislamiento nos permita estar preparándonos, estar aprendiendo de muchas cosas, sobre todo cosas que nos van a servir para nuestra vida. Entonces, hablando del duelo como tal, había algo inicial y es esas generalidades. ¿Qué es el duelo? ¿A qué nos referimos con el duelo? ¿En qué nos vamos a enfocar con duelo? Y a veces, bueno, voy a darles primero una definición y en duelo podríamos decir que es un proceso de adaptación emocional que sigue cualquier pérdida. Y eso es clave. Entonces vamos a ir desglosando. Cuando decimos que es un proceso de adaptación, entonces ese proceso, todo proceso, ustedes saben que requiere unos pasos. Primer paso del proceso es como asumirlo, cómo lo asumimos, cómo asimilamos, cómo maduramos y cómo superamos esta pérdida. Pero ahí dice que es cualquier pérdida. Y acá también quiero que hagamos un par de un momento, porque a uno siempre que le dicen duelo, uno ahí mismo a la mente se le viene la muerte de un ser querido, la muerte de algún familiar, la muerte de alguna persona conocida o
o muerte en general. Pero así como nos decía Pilar ahorita, tenemos que entender que cuando hablamos de duelo no nos enfocamos únicamente a pérdida en muerte, sino también nos enfocamos a toda pérdida. Incluso podemos llegar a tener duelo, a sentir duelo o a vivir ese proceso de duelo por perder un empleo, por perder un ser querido, pues como ya lo dijimos, por perder una relación, por la ruptura de una relación, una separación, un divorcio, así como nos decía Pilar, incluso por perder una mascota. Y más que ahora las mascotas son como esos compañeros pues tan importantes que están ahí. Entonces es importante que entendamos que cada una de estas pérdidas, sea de personas o sea de cosas, nos van a generar un duelo y tenemos que vivir ese proceso. ¿Qué pasa? Que a veces no somos conscientes y queremos vivir como si nada y no asumimos ese proceso de duelo como digamos con todo lo que requiere, y eso hace a veces que sea un poco más complicado la superación pues de lo que estemos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hablarles a grandes rasgos, nos vamos a enfocar claramente en ese duelo pues por muerte, pero antes de eso voy a hablarles a grandes rasgos algo que es trascendental, y me encantaba que ahorita Pilar decía, han hablado de violencia de género, han hablado, bueno, de esas rupturas amorosas, y yo creo que ahorita hay no sé si está como una oleada, incluso he escuchado que dicen la otra pandemia, que es la violencia en las casas. Entonces ahí es donde podemos ver que hay estas rupturas y vamos a ver cómo se puede enfocar. Entonces, la doctora Lucy Serrano dice que cuando llegamos a una pérdida o una ruptura amorosa, no hay ninguna medicina, porque eso no nos afecta a veces solo emocionalmente, sino también físicamente. Entonces no hay ninguna medicina o no hay ninguna cosa a nivel emocional que haga que cerramos los ojos y los abrimos y ya el otro día estamos como si nada. No, requerimos un proceso y tenemos que entender que en la vida todo es de procesos, de ir ese paso a paso. Entonces, ella lo que nos dice, la doctora Lucy, es que tenemos que cuando llegamos a una ruptura amorosa, lo primero que nos va a ayudar muchísimo va a ser el aceptar, el ser consciente, el aceptar que perdí esa relación, que se terminó mi relación. Es importantísimo aceptarlo, porque a lo que se resiste, persiste. No sé si han escuchado esa frase. Entonces, si yo me resisto y no quiero y no acepto, pues eso va a hacer que se demore mucho más mi proceso. Igual que lo otro que tenemos que tener en cuenta es no tratar como de distraerme. Y a veces uno dice, no, voy a ir a comer helado, voy a ir a hacer de todo para no pensar en lo que me pasó. Pero es algo importantísimo que debemos hacer, y es entender que tenemos emociones y que el hecho de ser humanos nos permite vivir muchas emociones, estar a veces tristes, estar a veces felices, otras veces con rabia, otras veces enojados, bueno, pasar por diversas emociones, y el permitirnos vivirlas y sentirlas es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace ser seres humanos. Entonces, por eso hay que no distraernos, sino inicialmente es importante sumergirme. La doctora lo denomina como un vómito emocional, o sea, como voy a sacar emocionalmente todo, me voy a permitir tener ese momento que si tengo que llorar, yo no voy a decir, no voy a llorar, no, si tengo que hacerlo, pues voy a llorar, voy a sacar emocionalmente esto, porque luego de eso, cuando ya haya sacado, es cuando yo ya empiezo a ir afuera, a la calle, empiezo a hacer actividades, pues claramente para no quedarme ahí. Y lo otro que tenemos que tener muy en cuenta acá es ¿qué pasa con la intensidad del duelo cuando es patológico? Con la intensidad del duelo cuando es por amor. Entonces, es que no depende tanto de qué tanto usted quiso a la persona, sino qué tan dependiente era de la persona. ¿Y de qué depende esa dependencia? De nuestros vacíos internos y de cómo creemos que esa persona es la que llega a llenarnos. Les voy a poner el ejemplo de una flor para que entendamos algo con el amor. Entonces nosotros vemos una flor en un jardín, es una flor hermosa, y nosotros podríamos salir todos los días, echarle un poquito de agua, decir qué flor tan hermosa, bueno, mejor dicho, y como salimos, la vemos, le echamos agüita, pues cada día va a estar mucho más linda. Pero si nosotros lo que hacemos es, no, esa flor me encantó, entonces quiero que sea para mí, tiene que ser mía, me la voy a llevar a mi casa, y la arrancamos del jardín y nos la llevamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No comencé solo a admirarla, sino la quise para mí, y al crear esa dependencia, en vez de que la flor se pusiera más linda, yo la arranqué de su hábitat, la arranqué de su entorno, la arranqué de lo que era y hice un efecto contrario, que era la muerte.
Entonces, eso es algo que tenemos que pensar cuando llegamos a esas relaciones amorosas. Yo lo estoy haciendo por amor, estoy con esa persona con amor, por amor, o estoy por una dependencia y por llenar esos vacíos, porque claramente cuando se acaba una relación amorosa y si era por una necesidad, por llenar un vacío, por no sentirme solo, entonces va a ser muchísimo más complejo y más difícil. Y bueno, eso en cuanto a la ruptura de relaciones amorosas. En cuanto al duelo, cuando es una pérdida, por ejemplo, de un trabajo, hay algo trascendental que debemos saber. Y son dos palabras que yo creo que hemos escuchado mucho. La primera es la resiliencia. Entonces, ¿qué tanta resiliencia tenemos para soportar? ¿Qué tan fuertes nos hemos hecho para soportar todas esas circunstancias que nos llegan a nuestra vida? Y casi que no todos nacemos con resiliencia, la vamos formando y es como nosotros manejamos, aceptamos y podemos continuar nuestra vida a pesar de las situaciones que nos lleguen a nosotros mismos. Así como la otra palabra que tenemos que ver, digamos, en el tipo de duelos, por ejemplo, una pérdida de un trabajo, es la tolerancia a la frustración. Yo no sé si la habían escuchado por ahí, pero la frustración es como cuando sentimos que aparece, cuando nos sentimos que se nos pierde algo, nos frustramos, nos quedamos sin eso que necesitábamos, que anhelábamos, que teníamos, entonces nos comenzamos a sentir frustrados. Entonces la tolerancia es cómo hago mi manejo emocional para aceptar. Entonces, cuando tenemos baja tolerancia a la frustración es que estallamos, mejor dicho, nos desquitamos con todo el mundo y terminamos, en vez de tener un problema, aparentemente un problema que era perder el trabajo, terminamos teniendo un montón de problemas, que es el de perder el trabajo, más pelearme con todos los de mi casa, más agarrarme con todos los vecinos y bueno, mejor dicho, es peor. Entonces, por eso hay que manejar siempre en todas estas pérdidas, mirar cómo estoy siendo fuerte emocionalmente y cómo me estoy preparando para cualquier situación que venga. Y sobre todo, a usted que nos está escuchando, quiero decirle que hay que empezar a mirar cada situación, sobre todo cuando es una pérdida, sea de pareja, sea una pérdida de un trabajo. Hay que empezar a cambiarle y a transformar los nombres como denominamos a las cosas que nos suceden. Nosotros podríamos ponerle el nombre a una situación como, uy, no, este es mi peor error, o esta es mi crisis más grande y tormentosa, esto fue lo peor que me pasó en la vida. Es diferente a que a mí me pasara la misma situación y yo dijera, este es mi mayor aprendizaje, este es mi momento de crecimiento personal y emocional. Entonces, puede ser la misma situación, pero como tú la denomines, es lo que va a marcar tu mente, tu corazón y tu vida, y lo que vas a vivir a través de esa experiencia. Eso en cuanto a las pérdidas, pues por otras cosas. Entonces, ya les voy a contar. María Camila, estamos aprendiendo y yo tomando nota de todo lo que tú nos estás diciendo. Además que yo creo que muchas personas, y me pongo como ejemplo, están haciendo checklists de cuántas veces hemos pasado por duelo. Duelo por perder un trabajo, tú lo dices. Duelo porque un sueño no se logró. ¿A cuántos se les negó la visa? y eso trajo un duelo. La frustración, ¿sí?, que eso generó. La frustración que eso generó, a cuántos quizás le prometieron matrimonio, a cuántas o a cuántos hoy día como que esto es igual para hombres y mujeres y no se le cumplió y eso trajo un duelo, ¿sí? ¿Cuántos, lo que tú dices, por una empresa, por un amor, por tantas cosas, sufrimos pérdidas y desprendimientos y tú nos has dado unos recursos bien importantes iniciando este tiempo y es el tema de la frustración, de tratar de subir ese nivel de frustración y muchas personas manejan esa baja tolerancia a la frustración y eso se puede identificar cuando son niños, cuando nuestros hijos son pequeños y eso es importante. Es una clave principal. Sí, que nos ayudes porque nosotros como padres, como cuidadores, como tíos, como abuelos, marcamos nuestros hijos cómo enfrentamos nosotros el dolor, ellos también lo van a enfrentar de la misma manera. Como nosotros somos resilientes, ellos lo van a hacer, pero si nosotros conseguimos la vida con dolor, con tristeza, con desesperanza, ¿qué esperamos el día de mañana de ellos cuando este mundo todavía es mucho más complejo? Entonces nos has dado unas herramientas bien importantes, el tema de la resiliencia también, el ser capaz de volver a comenzar, que es el nombre del programa de la Casa de la Esperanza, con el que ayudamos a mujeres en condición de adicción, es darles esperanza y en ese caso la resiliencia es como uno mismo darse la confianza, la esperanza de que todo va a estar bien, aunque hoy todo no esté tan bien como queremos.
No sé si nos quieras hacer algún otro aporte antes de hablar de las etapas del duelo. Mira que me acabo de encontrar con las etapas del duelo aquí en un documento y habla de 5 etapas. No sé tú como desde perspectiva si nos puedas ayudar a rápidamente entender cada una. La primera sería la etapa de la negación, la segunda la etapa de la ira, la tercera la etapa de la negociación, la cuarta la etapa de la depresión y la quinta la etapa de la aceptación. Tú nos hablaste de la aceptación, pero quiero decirle a todas las personas que se conectan que esa es la última etapa según los expertos, que lo primero que hacemos es decir, no, no se murió, el perro no se murió, la mascota está muerta, sí, negar realmente lo que está pasando y después de ahí pues hay muchas otras cosas, hay personas que lloran, hay personas que generan ira. Quiero que nos ayudes a entender un poco estas etapas para también nosotros poder comprender cuando las personas a veces manifiestan las cosas que vemos en momentos de pérdida, poder ser un poco más condescendientes, pero también para nosotros autorregularnos, María Camila. Porque si yo sé que esto me va a generar de pronto esta emoción, cuando la venga, cuando la viva, quizás esto, en mi inconsciente, este conocimiento que hoy estamos alcanzando, me va a ayudar a responder frente a ese momento de dolor. Entonces, ayúdanos a comprender estas 5 etapas y después vamos con nuestra invitada que tiene un testimonio también muy lindo de resiliencia después de una pérdida muy, muy, muy dura en su vida. Listo, creo que sí. Bueno, como les decíamos, ya hablamos de la pérdida en cuanto a la parte amorosa, la pérdida en cuanto a la parte, digamos, de un empleo o algo que se nos perdió. Por eso lo hacíamos desde la parte de aceptación. Es diferente. Hay muchos autores que nos hablan de diferentes formas de afrontar el duelo, sabiendo que el duelo es un proceso y quizás sí en la parte amorosa tiene unas etapas. Hay algunos cambios y la que hacíamos era de acuerdo a la doctora Lucy, que son unas etapas que nos van a servir en el duelo por parte amorosa. Pero ahora vamos a mirar el duelo por el que estamos hoy, por el que estamos hablando, que es el duelo de una pérdida por una muerte. Por una muerte, vamos a hablar de 5 etapas, como decía Pilar. Son 5 etapas que ha escrito la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Ella es una psiquiatra, ella es una de las personas más, digamos, que más ha estudiado la muerte, ha trabajado con sus pacientes, ha trabajado con familiares que están ahí en su proceso, en el acompañamiento de la muerte. Entonces ella ha analizado todo esto y describió 5 etapas, como tú lo decías. ¿Qué nos dice de estas 5 etapas? Que la primera es la negación. ¿A qué nos referimos con la negación? Que decimos, no, ¿por qué? Y es algo que tenemos que pasar, digamos, no, ¿por qué pasó? Pero no, y como que no aceptamos que la persona ya no está, que no estará más ahí. La segunda etapa es la ira. La ira es cuando comenzamos en nuestra mente como a batallar, como a luchar, como a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué se me murió un ser querido a mí? Comenzamos como en esa guerra interna, en esa lucha interna emocional de por qué me está sucediendo esta situación a mí. La tercera etapa es la negociación, donde comenzamos, no es que todavía lo hayamos aceptado, pero comenzamos como a negociar con la mente, bueno, como que se murió, pero pues estamos como en esa lucha todavía interna, como de tratar de aceptar, pero todavía mi mente no me lo permite completamente. La cuarta etapa es la etapa de la depresión. Entonces, en esta etapa es donde comenzamos a tener como esos sentimientos de ganas de llorar constantes, que no nos dan ganas de ir a trabajar, no nos dan ganas de hacer nada, no queremos hacer nada, comienza el llanto, comienza todo, digamos, características que son alusivas a una depresión. Hay que tener muy claro que es muy diferente estar pasando por una etapa de duelo y que es normal. Si usted dentro del duelo está llorando, se ha sentido mal, es importante que lo sienta y que se lo permita vivir. No con eso significa que usted ya esté diagnosticado con un trastorno depresivo, no. Significa que está viviendo su etapa y es importante que la viva y que lo permita sacar las emociones. A las emociones no debemos frenarlas, sino permitirlas sacar de una forma sana. Y como quinta y última etapa es la etapa de la aceptación, donde ya pues nuestra mente comienza a aceptar. No con eso quiere decir que nos olvidamos de la persona, no con eso quiere decir como que, ay, ya no me importa que murió mi familiar, mi amigo, mi vecino, no. Con eso quiere decir que ya mi mente comenzó a aceptar y que yo ya comienzo a tener otra vez a habituarme a mi vida, de salir, de trabajar, de estudiar y de hacer, pues ya volver a mi vida cotidiana, digámoslo así. Es importante entender, como lo decía ahorita Pilar, ella nos decía
cuando a mí me dicen algo, me va a ayudar muchísimo más a vivirlo, a poderlo pasar. Porque muchas veces nos pasa, les voy a poner un ejemplo breve, que yo tengo que extender la ropa, cuando lavo la ropa la tengo que extender afuera en el patio. Entonces, si a mí me dicen, hoy va a llover durísimo y yo tengo la ropa por fuera extendida, pues yo voy a salir rápido y voy a entrar la ropa. Si a mí no me dicen, pues yo la entré, no se me secó igual, pero bueno, por lo menos me avisaron y la entré. Pero si a mí no me avisan, pues precisamente luego me voy a estresar porque cuando llegó ese aguacero se me alcanzó a mojar la ropa, perdí la lavada, bueno, mejor dicho. Igual pasa con esto. Cuando entendemos que es parte normal del ser humano sentir y pasar por estas 5 etapas, va a ser que sea un poco, no digo que sea fácil, no digo que, ay, bueno, no importa, no, obviamente es un proceso, pero que entendamos que es algo autónomo, que es algo de los seres humanos y que viene innato con nosotros vivir estas etapas. Así es. María, estamos entendiendo y recibiendo realmente toda esta información y como tú lo dices, son recursos que van a quedar allí en nuestro pensamiento y que sería muy bueno nosotros compartirlos. Usted que está conectado y más adelante voy a empezar a saludar a todas las personas que se han conectado, usted queda con unos recursos hoy muy importantes que sería genial que lo pudiera compartir con personas alrededor suyo, de su familia, sus compañeros de trabajo. Todos sufrimos pérdidas en la vida. No he conocido a la primera persona inmortal. El único que murió y volvió a resucitar y está en el cielo es nuestro Señor Jesucristo. De resto, todos los seres que venimos a este mundo tenemos un proceso natural y es morir. Todos en algún momento, todas en familia hemos tenido que despedir a un abuelo, a un tío, a un padre, y aún más doloroso, muchos han tenido que despedir a sus hijos. Son muchas las historias que recordé esta semana preparando este tema, María, y querida audiencia. Recordé amigas y amigos que perdieron sus hijos muy pequeños. Recordé quizás amigos que están viviendo un duelo en este momento porque perdieron un hijo que estaba comenzando a vivir, o que perdieron una pareja, o que perdieron, qué sé yo, a un ser querido, a un familiar, o como lo dices tú, hasta una mascota. Hoy hacemos tantas conexiones emocionales, la mascota hace parte de la familia, puede durar 7, 10 años con nosotros y cuando se va, no solamente a los niños, sino incluso a los adultos, les afecta. Esto también genera duelo, genera tristeza. Este desprendimiento es muy fuerte y lo podemos vivenciar cuando vamos a los entierros, bueno, cuando íbamos, porque en este momento ya no podemos. El desprendimiento es supremamente difícil. María, pero antes de darte nuevamente la palabra, quiero darle la bienvenida y saludar a Marta Rodríguez. Ella es teóloga, pastora, consejera familiar y una mujer resiliente a un proceso de dolor que no lleva mucho tiempo, que fue reciente y fue obviamente un proceso muy complejo porque fue la pérdida de su compañero de vida, la pérdida de su esposo, un hombre que pues había compartido con ella muchísimo tiempo, con el cual tenían hijos y tenían seguramente proyectos a futuro que en algún momento quedaron en stand-by porque pues Dios es soberano y las cosas sucedieron en el momento menos indicado para nosotros, pero en el perfecto para el Señor. Hoy quiero darte la bienvenida, Pastora Marta, y te hemos invitado a este espacio para que nos cuentes sobre tu testimonio, esa pérdida, cómo la viviste y cómo la superaste. Un saludo para ti. Y sé que por este medio de transmisión en sus casas, Marta Rodríguez de Méndez, me conocen mucha gente como de Méndez, pero ahora Marta Rodríguez, estoy para el servicio de Dios. Créame que nunca, gracias de verdad, de todo corazón, porque esto puede ser para un después, porque hay un antes y un después. ¿Qué quiero decir con eso? Nunca había tratado este tema. Y tu invitación me hizo decirles, Anita, estoy invitada para lo de tratarlo de luto. Oye, no habíamos tratado de eso. Y créame, Pilar, que al nombrar a mi esposo, vamos a nombrar de verdad, de todo corazón, que cuando él empezó a conocer el camino de Dios, porque es muy diferente, de verdad, es un hombre que al conocer la verdad, no, nos vamos a apartar de aquello de donde se pierde el tiempo
y ya era un tiempo con su familia, con su esposa, y yo lo veía a él como ese hombre al cual me participó, por eso es tan traumático, fue tan duro, porque le había acabado de dar mi testimonio de verdad para todos. Es muy diferente, como decía la doctora, y como lo decías tú, tan diferentes son todas las personas y en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde muchos están, qué lindo, porque yo creo que este tema a ti se te va a alargar, Pilar, porque esto es muy fuerte lo que están viviendo las familias. Tener que enterrar sin amistades y muchas veces sola la persona con el cajón allí. Entonces, lo mío, al darle a uno, o sea, es tan fuerte, quiero decir, en el sentido de que tú, bueno, le dice el médico, hay una persona que va a morir. O sea, alístesen porque ya va a partir 3 años, 4 años, 1 año, 2 años, 6 meses o 8 días. Pero ¿qué tan cuando tu esposo está con una salud óptima, que hemos ido hacia un mes antes de su partida al cielo, de que habíamos ido y los dos nos miramos porque le dije, mira, esto mismo, el doctor tuyo es el mío. Y nos abrazamos y dijimos, hasta en eso coincidimos, porque él fue el que me llevó a la palabra de Dios. O sea, para mí, y los dos andábamos para todo lado. Y el mes, cuando nos reímos, salimos de ese consultorio, sus exámenes en una salud óptima. Entonces, fíjate, Pilar, que son tiempos donde esto se te va a alargar, porque este tema, y es doloroso, todavía uno siente ese como de pronto mi niña llegaba y decía, y siempre yo, ¿por qué ustedes no me saludan si no corren al armario, al closet? Es que queremos olerlo a él. Entonces, el mío fue diferente, todos serán diferentes, cada uno su situación, por el ejemplo tan grande como sacerdote y como papá. Pastora, quiero hacerte una pregunta antes de darte más libertad en tu testimonio. Claro que sí. Cuando recibiste esa noticia, que me imagino que fue vía telefónica, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue tu primera reacción? Yo recuerdo tanto que él estaba en el computador, habíamos llegado de viaje de Bogotá, soy bogotana, dejo una bogotana, pero ya soy santanderiana, y mis hijos, tengo hijos santanderianos, y llegó y me dijo él, mi amor, puedes quedarte porque quiero que vayas, mira cómo son las cosas, lo que tú me estás preguntando. Resulta que nosotros nunca nos íbamos solamente decir chao, Dios te bendiga. Teníamos eso. O sea, yo lo besé en sus labios. Y nos besábamos, entonces corrí porque él ya tenía afán, estaba en su computador, dijo, bueno, mi amor, esto me voy para Lebrija, entonces hazme un favor. Él murió con el micrófono orando, intercediendo, pero nosotros hacía 1 hora y media nos habíamos despedido, como 1 hora, de beso y abrazo, y a mí no me lo pudieron decir por teléfono, porque él me dijo, quédate y hazme un favor de vaya a la funeraria porque quiero que me reemplaces en una funeraria que hay una hermana de la iglesia que partió a la presencia de Dios y mañana la sepultan. Por favor, reemplázame. Ay, no voy a Lebrija. Digo, no vayas a la iglesia. Entonces yo estaba tan esto y dije, ay, no, y compartir la palabra, bueno, ok, está bien. Pero después tú llegas a o sea, ¿cómo será la conexión de nosotros los dos? Que yo le dije, pero mi amor, si no voy allá a la iglesia, a la reunión, entonces tú llegas a la funeraria y nos encontramos los dos.
O sea, nuestras conexiones eran dando los dos para todo lado. Y a mí no me lo pudieron decir por teléfono. Porque todo el mundo me decía, me llamaban y yo dije, ¿qué pasa? Porque inclusive yo llamé a una compañera de la iglesia, a una hermana de la iglesia, y le dije, Chepita, hágame un favor, camina, me acompañas a la funeraria. Y le dije, ¿por qué estás que lloras? Entonces dijo, no, pastora, es que estoy llorando, y ella ya sabía que mi esposo había muerto, que el pastor había muerto en el altar cuando yo era un hombre, jugaba fútbol todos los jueves se levantaba, corría a las 4 de la mañana, o sea, él tenía la gimnasia para él era importantísima todas las mañanas, y después él llegaba a la casa rápido y se venía para la iglesia. Entonces, es tan un de repente de tan fuerte eso, porque a mí me llamaron y me dijo, no, que ya no vayas a la funeraria, sino que vayas a donde está el pastor Pedro Nelly. ¿Por qué? No, es que de pronto él tuvo un bajón, no sé qué. Yo dije, ay, no, como viajamos, y él manejó todas las 8 horas, toda la noche, él está muy cansado porque tuvimos la reunión todos los pastores. Ese martes, era un martes de liderazgo. Entonces yo cogí el carro, no me decían de pronto por lo del carro, cogí el carro y dije, no, yo voy a ir a Lebrija para que de pronto que por favor él vaya y le miren porque él debe ser que está muy, muy cansado. No estaba cansado. Él ya había partido a la presencia de Dios. Wow. Uh-huh. Esto, yo lo abracé, lo besé, que voy a creer. Entonces es ahí donde la doctora ahorita estaba diciendo, no acepto, y llegué yo rápido y yo veía mucha gente, y yo dije, pero ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tanta gente? Porque yo viajé con mi niño, pero mi niño no tenía sino 14 años. Y él lloraba mucho y dijo, mi papi nunca se ha enfermado, mami. Mi papi nunca mi amor. O sea, de pronto para aquella persona que está preparada, pero una persona que no está preparada, es mi amor, no estábamos preparados, nunca habíamos hablado de eso, nunca habíamos hablado, si tú partes primero, yo no sé qué, esto, hagamos un testamento, hagamos esto, lo otro, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Esa es la libertad en Cristo Jesús, que uno tiene tanta confianza tiene uno una fe, una fe tan hermosa, pero se nos está olvidando que cómo va a ser mi forma de hablar, de dirigirme, de pronto en una partida de estas, que no la esperábamos ninguno de la casa, porque él murió de 57 años, y mi suegra cumplió el sábado 90 años. Y ya han muerto 3 de sus hijos varones. Entonces, todo esto es muy fuerte. Cuando ese amor le ha compartido a uno de la palabra de Dios, cuando ese amor tiene tanto por uno que yo no sabía ni siquiera qué era pagar los impuestos, qué es llegar allí a la funeraria, cuando yo llegué allí al hospital y yo veía toda esa gente y de pronto me dicen, voy entrando, mira, hasta el día de hoy no se me olvida. Y lo veo al pastor, a mí el primero que me miró mi cara y que yo iba entrando, hasta el día de hoy, yo no he podido olvidar la forma en cómo estaba su rostro de un pastor ahí adjunto que estamos aquí en el ministerio, Coleman Jr. Y no he podido olvidar lo primero que ellos me dijeron, y yo pasé después ante el pastor Moisés, y yo tenía mi bolso lejos, y él me dijo, cálmese que él está en el cielo, él partió al cielo. Y de pronto vino algo así, como en la palabra, yo estoy en el cielo, pero yo pasé y lo veía su cuerpo, y mi niño, porque era con mi niño,
y que él lloraba en el carro, que me decía yo, cálmese mi amor, porque él no tiene nada. Pero yo cuando llego y veo el cuerpo y que le decíamos, vístete que tú te puedes parar, vístete que te puedes parar. Wow. Y que mi niño llore y llore y él diga, y que de pronto nosotros de un momento a otro llegó mi otra niña que también estaba en la universidad, su primer semestre, y yo voy a llorar, perdóname que llore, porque Pilar, gracias porque si todos los medios hiciesen algo así, y las iglesias, aún las iglesias no estamos preparados, ni pastoreamos a los pastores que parte un ser querido, mucho menos a sus niños. Y esto a nosotros nos sirve muchísimo en el sentido de que hay diferentes sacerdotes, ¿no? El que de pronto se preocupó por su casa y todo, pero es que este hombre, yo nunca iba a los colegios. Él era el que iba, él era el que llevaba las materias de los niños. O sea, era un sacerdote a las 3 de la mañana. Mi niña una vez se despertó a las 4 y mi esposo llegó y le dijo, mi amor, ¿por qué te vas a meter a la ducha? Y entonces llegó y dijo, si eran como las 3:30 de la mañana. Dijo, porque ya para el colegio a las 6 de la mañana. Dijo, no, mi amor, dejaste mal el reloj. O sea, ellos recuerdan que su papá estaba a las 3 de la mañana arrodillado, orando y con una Biblia o escribiendo. O sea, era el sacerdote el que se levantaba a orar a esto. ¿Qué necesitas? Y yo a veces me le ponía como de mal genio, o sea, que tú en el hogar abrías la nevera y, ay, vamos a ver, mi amor, ya tengo la lista. Quédate aquí en el carro porque yo voy a entrar a la plaza. Entonces, él era el que pagaba, entonces, la gente alrededor decía, ¿cómo te tiene consentida? Sí, mi esposo me consintió mucho. Wow, pastora. Dime. Pastora, estamos aquí nosotros sin palabras, creo que todas las personas que están conectadas y María Camila, estamos aquí sintiendo, pues realmente no podríamos ni decir ni sintiendo, pero experimentando un poco lo que te estás sintiendo, porque realmente no estamos preparados para afrontar el duelo. Ahí tengo la pregunta y no estamos preparados. Si tú lo dices, de pronto si nos dicen, no, es una enfermedad y estás en fase terminal, nos podemos hacer un poco la idea, pero realmente no es que estemos preparados. ¿Sí? No. Vamos aceptando un poco a poco y entonces como que pasamos la primera etapa de la negación, por decir algo, pero las otras etapas se viven. Yo quiero hacerle una pregunta a María Camila y nuevamente volver con la pastora. María Camila, hay personas que dicen, ay, pero es que usted todo ese tiempo y todavía no olvida. ¿Cómo poder decirle a la gente que realmente los duelos son diferentes, que para algunos duran años y para algunos duran meses o qué sé yo, hasta días de pronto? Ayúdanos a entender eso, que los procesos y la forma de transitar o tramitar el proceso del duelo y del dolor es diferente para cada persona. Mari. Claro que sí, bueno, eso es algo importantísimo, además de las etapas, algo que tenemos que aprender hoy todos los que estamos acá conectados, es que hay unos factores del duelo. Los factores del duelo están entre esos el tiempo. ¿A qué nos referimos con el tiempo? Algo que tú estás diciendo. Bueno, uno diría, listo, yo ya sé que es algo normal, que yo puedo sentir un duelo, que si algún familiar o alguien cercano se muere, es normal que yo sienta estas etapas, pero hasta qué cierto punto es normal, hasta cuándo lo puedo sentir y hasta cuándo no. Hay que entender que hay un duelo normal, que es el que ya yo voy a asumir, y hay un duelo que se vuelve un duelo patológico, que incluso está en el librito que tenemos los psicólogos que se llama el DSM, es como decir la Biblia de los psicólogos, donde están todas digamos, como esas enfermedades o no enfermedades, sino esas patologías que vamos a tratar, y dentro de esas hay una que es el duelo. Ahorita se las comento, que es cuando ya se vuelve patológico, porque ciertamente si ya pasamos por las etapas, ¿hasta cuándo es normal? Tiempos. Según el DSM y según los estudios, a los niños 6 meses. Después de los 6 meses, que los niños sigan sintiendo como muchos de estas sensaciones, ¿qué vamos a hacer? Si vemos que el niño sigue como se quedó en alguna de esas etapas, lo que vamos a hacer con el niño es dirigirlo a terapia.
Para eso también Dios creó pues a los psicólogos y estamos pues para toda la compañía, para apoyar y para brindar todas las herramientas pues para poder pasar todas estas etapas. Y los adultos son 12 meses, un año. Entonces hay ciertas características que ahorita se las voy a nombrar rápidamente que hacen, bueno, después de un año si yo sigo sintiendo esto significa que ya estoy entrando a un duelo patológico, entonces bueno, si yo ya me doy cuenta que estoy entrando a un duelo patológico, sería importantísimo que fuéramos a terapia. En terapia nos van a ayudar, en psicología nos van a ayudar, claramente también pues de la mano de Dios, entregarlo, pero eso también nos va a servir mucho pues para no quedarnos, porque a veces, aunque el duelo es normal, no podemos entrar, pues la idea es evitar estar en un duelo patológico. ¿Qué otros factores son importantes que entendamos hoy adicionalmente a las etapas? Bueno, ya entendimos el tiempo, adicionalmente entender que está el tipo de muerte, y era algo que decían, es muy diferente que a uno le digan, no, es una muerte que usted ya sabe que tiene una enfermedad grave y usted ya se está preparando a una muerte de la nada. O que me dicen de una muerte, un suicidio. Que la familia, cómo abordar ese duelo de un suicidio de una persona era algo que no esperaban. O una muerte violenta de alguien que salió, lo robaron y lo mataron. Todas esas muertes y todas las formas, los estilos diferentes de muerte hacen incluso que mi duelo se vuelva un poco más complejo o un poco más complicado. Otro factor importantísimo de entender es el tipo de vínculo con la persona que murió, porque es diferente, algo que decían, por ejemplo, nosotros mentalmente estamos esperando pues que los adultos, digamos que el papá sea, que los hijos entierren a los padres, ¿cierto? Y si los padres terminan enterrando a los hijos, como que, también se va volviendo como algo más complejo, que tenemos que entender pues que digamos que comenzamos también, hay que entender que están estas etapas, pero ya sabemos, si voy después de los 12 meses, voy a terapia para que nos ayuden como a sobrellevar, pero claramente pues tengo que entenderlo y entender que pues mis emociones van a ser mucho más fuertes que alguien que yo sabía que era una enfermedad. Otro factor importantísimo, la preparación, era algo que ustedes dos nombraban ahorita, y es que si a mí me dicen, hay una cosa que se llama el preduelo, así como hay el duelo, hay un preduelo. Pero el preduelo solamente usualmente lo viven personas que ya estaban en la clínica, que ya saben que tienen una enfermedad terminal, que ya, digamos que la mente, aunque la mente nunca esté preparada, pues la mente medio se va preparando un poco de que algún día va a tener que pasar y pues la noticia no va a ser como tan pasó de la nada. El otro factor importante es la red de apoyo, tener una red de apoyo. Cuando nos encerramos, cuando no tenemos familiares, cuando no tenemos amigos, conocidos que estén dándonos la mano, eso también puede ser muy complejo. Y ahí también es importante que todas las personas que nos están viendo entiendan que si usted es parte de la red de apoyo, si usted conoce a alguien y se le murió a alguna persona, sea una buena red de apoyo. ¿Cómo hacerlo? A veces no es simplemente diciéndole estoy contigo, sino hacerle sentir que está conmigo. Es decirle, tomémonos un tinto juntos, voy a estar escuchándote, permíteme dejar escucharte. Esa red de apoyo, no solamente de palabras, sino de sentir esa cercanía, de sentir que no estoy solo, también nos va a ayudar muchísimo. Otra parte cultural. Entonces es muy diferente como nosotros en Occidente asumimos la muerte a como lo asumen en otras culturas. O incluso, no sé si han visto en México, que en México celebran el Día de la Muerte y asumen la muerte desde otra perspectiva. Como estemos culturalmente, pues digamos que enfocados, influye mucho. Incluso yo trabajo en el departamento del Chocó y les cuento que en el departamento del Chocó es complejo cuando hay muerte porque las personas están acostumbradas que tienen que todos estar todo el tiempo de negro, que tienen que vivir ese luto, que si se llegan a reír un poquito o medio a pasarla bien, donde se les salga una medio sonrisa, es porque no está pasando bien el duelo, es porque, mejor dicho, usted no está respetando al que se murió. Entonces eso también va muy con la cultura y con lo que nos han enseñado y cómo lo estoy viviendo. Entender que muchas cosas son de los esquemas mentales que me van metiendo, entonces si yo no estoy de negro todo el tiempo, pues entonces no estoy asumiendo la muerte, no. Es parte de un proceso que tengo que vivir y a veces esa cultura influye. Y otro factor importantísimo, el último que nos va a servir mucho, es la perspectiva de la muerte. Es cómo nosotros asumimos la muerte. Hay gente que piensa, listo, la muerte, boom, se acabó la vida y ya no hay más. Hay culturas que piensan, no, que hay bueno, vida, bueno. Y nosotros que asumimos y sabemos que después de la vida tenemos vida eterna. Y es donde vamos a disfrutar esa vida eterna. Entonces, esa perspectiva que yo vea después de la muerte también me va a ayudar mucho a tener otra idea de la muerte.
Adicional, estos son algunos de los factores importantes, pero adicional, vamos a agregar algo que ustedes dos nombraban que es importante, y es cómo asumimos los adultos y cómo asumimos los niños. Hemos tenido muchos casos en consulta, yo sé que nos ha pasado a muchos psicólogos que llegan y nos dicen, no, pero yo como le digo al niño, no, yo le dije al niño que los angelitos se llevaron al papá o que los angelitos se llevaron al familiar, pero no sabemos cómo decirle, o incluso tenemos casos que evitan. Les cuento una experiencia, yo trabajé con un caso y yo le decía a la señora, bueno, ¿cómo, qué ha pasado? Entonces ella me decía, no, el niño me ve llorando, entonces él me pregunta que dónde está el papá, entonces él sabía que el papá estaba en la clínica, pero yo no le he dicho nada, yo lo único que le digo es, no, el niño está en el cielo, que cada vez, y el niño lloraba y la mamá me decía, pero es que el niño está llorando, está sintiéndote, está teniendo un montón de sintomatologías, no come bien, pero yo solo le he dicho que el papá está en el cielo y que el niño le preguntaba a la mamá, ¿y en el cielo come mamá? ¿Y en el cielo duerme mamá? ¿Y en el cielo? Entonces la mamá estaba en shock, no sabía qué hacer. Una sugerencia importante para todas las personas que están conectadas. Los niños, al igual que los adultos, tienen emociones y sentimientos. Y al igual que los adultos, tienen que afrontar y vivir las situaciones, como decíamos ahorita en la tolerancia. Nosotros somos el ejemplo y nosotros tenemos que permitirle entender a las personas, a los niños desde chiquitos, que es normal sentir emociones, que es normal pasar por tristeza, que es normal pasar por felicidad y debemos permitirle a ellos también sentir esa emoción. Debemos serle claros al niño desde muy chiquitos, obviamente alusivos a su edad, explicarle tu familiar murió, ya no va a estar más, porque muchas veces decimos, no, los angelitos se los llevaron, el cielo se los llevó, se fue para el cielo. ¿Y qué pasa con los niños? Podemos generar una frustración porque cuando crezca el niño va a crecer con rabia contra los ángeles, con rabia contra el cielo, que se le llevó al familiar y se le desapareció el familiar. No, por eso tenemos que ser claros, sentir nosotros y permitirle al niño sentir. Si el niño quiere llorar, que llore, como les digo, a los niños dentro de los 6 meses es algo normal, también tienen que pasar por estas etapas, los adultos los primeros 12 meses. Si el niño después de los 6 meses sigue, si el adulto después de los 12 meses sigue, según el DCM es importante que vayamos a terapia con psicólogo. Así es, María, agradecerte. Es un tema muy complejo y muy largo. La pastora lo ha dicho, se nos va a alargar, el tiempo no nos va a dar para desarrollarlo a más profundidad. Pero yo quiero agradecerte y todavía no te estoy despidiendo porque todo lo que tú nos has enseñado realmente es relevante e importante a la hora de uno tramitar un duelo. Y quiero ir con la pastora y preguntarle, porque fuera de cámara nos había dicho, mis hijos entraron en depresión, tenía un preadolescente, tenía una joven. ¿Cómo tramitaron tus hijos el duelo? ¿Cómo tramitaron el dolor? Y después de 2 años, ¿qué ha pasado con ellos? Yo digo que lo más importante es cuando tú le llevas toda esta carga y toda esta depresión, porque es depresión cuando una persona llora sola, cuando va por la calle, cuando de pronto mi hijo se retiró de la universidad y yo ni me había dado cuenta porque estaba viviendo mi depresión yo sola. Mi hija, ella sola, bajaba por las escaleras de su universidad y ella sola lloraba, que ella dice, un muchacho me colocó la mano en el hombro y me dijo, llora, Sarita, llora todo lo que quiera, porque se había dado cuenta de que la niña estaba deprimida. De pronto, todos los que están en el entorno de la casa, cada uno está viviendo su duelo y depresión, pero no se han reunido todos, sino cogerse de la mano, abrazarse y lloren, pero no se hablan. No se hablan debido a lo que sucedió, quiero decir, ¿no? Y mi hijo, yo le dije, ay, no he visto a Daniel David. Dijo, mami, hace como 4 días él nada que sale de la habitación, esta semana no ha salido. Le dije, estudiando, dijo, no, él tampoco ha ido a la universidad. Si te das cuenta, o sea, son duelos, son algo muy fuerte, que él fue más de 2 años, nosotros también. Yo digo que Sarita también, porque hemos hablado con Sarita y ella duró más de 2 años para poder entender esto. Y eso que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo será aquella persona que de pronto, porque mi niño vino a una rebeldía y a odiar a Dios? Entonces hay que entenderlo porque 14 añitos, yo no sé, hubo como un proceso en mi vida que fue el Espíritu Santo de Dios, que en el Salmo 91 dice la palabra de Dios, ahí dice,
Aquí dice, Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé. En el 1 y el 6. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Pero aquí en el Salmo 141 dice, Dios mío, te estoy llamando, préstame atención y ven pronto en mi ayuda, recibe mi oración porque mi hijo está en depresión, no quiere nada de ti, él se estaba sumiendo, él inclusive de un puño rompió una puerta, pero era su depresión, y vemos que hay personas que no se les ha prestado esta atención y la depresión los lleva a la muerte, y vemos que se ha perdido, que yo perdí también, me llevó el no atender. Yo tenía una librería, Palabras de Vida, y tú no sabes, Pilar, muy grande y en un sitio bastante concurrido de muchas personas, que allí se vendía mensualmente 14 millones, 12 millones palabras de vida. Entonces, fue una ruptura, no solamente esto, sino de, por favor, yo necesito, entonces uno no sabe, y mi hijo allí con la depresión, yo salí, ¿a quién le pedía auxilio? Ven pronto en mi ayuda, recibe mi oración como una ofrenda de incienso. A ti elevo mis manos como una ofrenda en la tarde. Porque el único que puede llenar el vacío es Dios. Pero eso es un testimonio más porque que es el Espíritu Santo que está contigo y te ayuda y te llena. No, mira, Pilar, con todo respeto y con todos, de verdad, los que me están oyendo. Ayer yo escuchaba a un médico y ustedes lo pueden ver. Y eso lo supe de inmediato porque yo lo viví. O sea, es una persona, yo no puedo, cuando voy a un sepelio, cuando está una persona, no puedo, ya no puedo decirle, te llevo mi más sentido pésame. Estoy contigo acompañándote. Hay frases, pero hay frases que se llenan. Te voy a decir una cosa, aprendí a que esas frases de relleno no pueden estar en nuestra boca. Perdóname que tenga que decir así, porque eso es un alivio. Cuando a mí me decían, yo lo siento. No, eso no lo, yo decía, no digas eso. O sea, uno mismo dentro de uno miraba a la persona, porque después la persona puede estar allí tomándose un tinto, una aromática, porque mis hijos pasaron la funeraria en la puerta y hubo algo de unos líderes, inclusive pastores, y ellos fueron y me dijeron, ellos no lo sienten, están que se ríen, de pronto algún cuentico o algo, ¿sí me entienden? Alguna cosa, pero es que es la persona la que lo siente. Y este médico en el ataúd ayer de su padre, en las redes ahí, decía, mi papá le colocaron en el análisis, en el dictamen médico, le colocaron, de pronto fue de COVID. Y él decía, voy a llenar las redes, su corazón estaba con rabia, con odio. Y yo decía, oré por él, dije, ¿cómo está hablando con tanta? Que dijo, voy a llenar todo y voy a decir, y voy a que salgamos a las calles, porque sí salieron con el taliba, pero mi padre, aquí estoy yo solo en este ataúd. Y yo decía, ¿cómo tiene de rabia él? Hay cosas que nosotros tenemos que tener tanto cuidado y tanta prudencia de hablar esas cosas, porque el único que siente eso es la persona que lo está viviendo. Perdona, Pili, hay que hablar eso. Y yo sé que la doctora lo sabe muy bien, porque son frases de relleno que uno sabe cuánto vivió esta persona o que en ella y cuánto la quieren, cuánto ese hijo era el ejemplo, era su hijo, el que hablaba con él, el que a mamá ya no la quiere ni ver, porque él era el que andaba con él para consejerías, para decirle sus cosas, jugar fútbol, bueno, en fin, el varón es como
como con su papá esto y lo otro, y la niña es como con la mamá. Pero todo eso llegó y es tanto lo que se acumula en un hogar, hay depresión, frustración, hay dolor, lo que decía en las partes de las 5 partes que tú leíste. Hay tanto, pero el único que puede fortalecer, yo decía, Dios mío, ¿de qué me lleno? Dios mío, ayúdame. En estas oraciones, a las 6 de la mañana ya estaba con el Señor, a las 12 del día estaba en la iglesia, a las 9, a las 10, si decían hay vigilia, vigilia toda la noche, o sea, me llenaba era de Dios. No sabía qué era, cómo era llenar, ir a llevar un carro y llenarle de gasolina. No sabía qué era pagar un impuesto, no sabía qué era hacer, no sabía nada. Fue tanta la bendición, digo yo, ahora digo yo, la bendición de Dios, que mira, Pilar y doctora Teo, y todos los que me están escuchando, Dios nunca, de esos anhelos del corazón de ese esposo que tiene para su casa y sus hijos, nunca van a ser abandonados, porque Dios nunca dejará a su iglesia, a sus hijos, así seas tú católica, perdón que te diga, pero tú nunca te va a dejar el Señor. Él va a llenar ese vacío y dará la necesidad de la petición del corazón de ese varón. Porque mira, fíjate, Pilar, nosotros no teníamos vivienda. Y un señor a mí me dijo, uy, el pastor a mí me invitó a un café y me dijo, estoy que sufro por la vivienda para mi monita, para mi amor. Se lo dijo una semana antes a mucha gente. Y venían sueños y sueños. Tú puedes creer, Pilar, que yo sé que el tiempo es corto, se te va a alargar todo esto, no sé cuánto ya más. Se está cerrando el tiempo, pero quiero escucharte esta última parte. Te voy a decir un sueño de una señora que dijo, soñé con tu esposo y yo sabía que era el Espíritu Santo de Dios, porque los que conocemos a Cristo, ya sabemos que nosotros honramos en la presencia de Dios. Él está allá en el cielo, mira, pero Dios es el que está supliendo todo. Y yo me mandé la mano aquí, llegué y digo, me soñé con el pastor y me llamaba. Y yo en el sueño le decía, pero tan raro, él me está llamando y ya está muerto. Fíjate que esos anhelos del corazón se cumplirán. Y llega y me dijo, vete a donde está mi esposa, mi monita. Laurita se llama ella, porque si ve este programa, ella lo sabe. Te invito y lloraba, te invito a almorzar, pastora. Miren, él me dijo esto y esto y necesito hacerte unos papeles urgente. Y yo le dije, no, pero eso se necesita una persona, es contadora. Pastora, yo soy contadora. Entonces son cosas sobrenaturales que tu hogar lo va a proteger y lo va a levantar. Es solamente Dios. Puedes creer que a los 4 días después de ella ser, es un testimonio mucho más largo, pero por el tiempo, puedes creer, Pilar, que hoy en día, y salió con un precio que nadie me cree, porque por eso era que ella decía, es tan rápido, los anhelos de esa herencia, de los hijos de esta viuda, de esta persona viudo, de este niño que quedó huérfano. Dios, mientras nosotros tengamos esa llenura del Espíritu Santo y traigamos esa presencia de Dios, que tú te afiances con fe creyendo. A Dios, Dios va a suplir y hoy en día ellos tienen herencia preciosa. Pastora, me encanta escuchar este testimonio que sé que tiene muchísima información, pero el tiempo no se nos facilita en esta plataforma. Sí, quiero señora. saludar un poquito a los oyentes y que me ayude quizás la doctora María Camila a saludar a toda esta audiencia. Voy a colocarte ahí los mensajes de las personas para que las podamos ir saludando. Listo. Claro que sí, entonces un saludo para Jenny Castañeda, nos dice buenos días a todos, bendiciones, excelente información, muchísimas gracias por estar conectada, es mi mamá. Mami, gracias, listo. Así es. También tenemos a Diego Hernán Camargo, mira lo que dice. Muchas gracias por el tema, ha sido muy útil para mí. Listo, Diego, muchísimas gracias a ti por estar conectado.
Laura Alejandra Angarita Durán dice, qué útil toda esa información compartida. Gracias a la doctora Laura. Lilianita Acosta dice, buen día, un súper tema, felicitaciones, no sabía que hay diferentes duelos, pero súper buena información. Qué bueno, Liliana, que te haya servido. Levinson Pavarias dice, hola, pastora, bendiciones desde Yopal. Hay una pregunta ahí, pero tenemos que responderla después por interno. Dice, ¿qué pasa cuando se sueña con alguien que hemos perdido y nos habla? Bueno, sí, es que, Dios mío, como decía la pastora, tenemos muchísima información. Este tema, de verdad, el duelo, y más ahorita, en tiempo de aislamiento, porque es diferente haber vivido en duelo cuando yo podía ir a enterrar al cuerpo de mi familiar, cuando yo podía ir a hacer el sepelio, pero ahora que ni siquiera lo podemos hacer, se imaginarán todo lo que conlleva. Irene Luján Ruz dice, rememorar esos momentos felices sirve y ayuda en todo el proceso cuando es un duelo por muerte. Listo, súper, Irene, gracias. Dice además, mostrar interés por esa persona y respetar el proceso del duelo es una forma de ayudar, claro que sí, también es importante, como esos rituales, digamos, que hacemos post muerte o post entierro, esos rituales nos sirven. Olga Lucía Espinosa dice, hermosos salmos, Dios nos ha ayudado a pasar nuestros duelos. Amén. Sandra Milena Martínez Méndez dice, perdí a mi papá y siempre viví con él, ya tiene 4 meses y medio y no he podido aceptarlo. Ahí está. Están en tus etapas. Acuérdate que vivimos ya las etapas. Entonces, súper bien. Y antes de cerrar, es importante lo que decíamos, Pilar, que obviamente, y quiero que todos los que están conectados entendamos que tras de que ya veníamos con unas etapas del duelo y que el hacer el cierre es importante como ese ritual de cierre en el que como que nos despedimos y que ahorita las personas que están claramente teniendo alguna muerte de un familiar, una persona cercana y no pueden ir, digamos, a la funeraria, está mucho más complejo hacer ese cierre. Es importante que busquemos otros rituales que nos ayuden a cerrar, que nos ayuden a ser conscientes, porque nos ayudará a pasar un poco esa etapa de negación, o si no va a ser un poco más compleja. Tras de que ya la mente viene con negación, imagínense el uno no haber hecho esa etapa de estar en la funeraria, de estar en el entierro, imagínense para la mente, va a ser mucho más complejo, pero entonces es importante que entendamos que podemos hacer rituales en casa, en familia, ponemos la foto, comenzamos a recoger las cosas de la persona, hacer unos rituales específicos que nos puedan servir. Incluso yo voy a pasarte, Pilar, una información de algunos tipos de rituales. No sé si puedas hacer alguna infografía y publicar en la red de acá, pues de la Casa de la Esperanza, para que las personas se conecten y digan, bueno, ahorita en tiempo de COVID, ¿cómo voy a hacer rituales? Pues después de que hubo una muerte de algún familiar o conocido. Así es, María Camila Córdoba, una mujer muy preparada, usted la ve muy joven, pero está más preparada, como dicen por ahí, como un yogur. Gracias a Dios por tu vida, María, por conocerte. En el reino nada es coincidencia, son hermosas diosidencias y espero poderte tener aquí abordando otro de estos temas tan lindos, tan complejos para la mujer y para su familia. La Casa de la Esperanza pues propende por la salud mental y por la prevención de todo tipo de problemáticas sociales y familiares, y por eso es importante contar personas como tú. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo ya estoy un poquito ronca, así un poco extenso el tiempo al aire, y agradecerle a la pastora también por abrirnos su corazón, por contarnos en breve un poco su experiencia. Perdóname, quería decirte eso, nunca voten las fotos porque son recuerdos para los niños, los nietos. Hay gente que dice, yo voy a votar. Alguien dijo de recuerdos, de sueños, mira, esto se te va a extender muchísimo, porque es que es el Espíritu Santo de Dios. Hubo un pastor que me dijo, no encontraba ni una foto, pastora, de mi papá para mostrárselo a mis 3 niñas que tengo. Un pastor muy, muy conocido, muy lindo. Entonces yo dije, Dios mío, la religiosidad o no sé qué, que nos desprendamos, que renunciemos, no, siempre va a ser ese esposo y va a ser un recuerdo, así de pronto la persona cambie digamos, en las etapas, de pronto volvió a casarse, yo qué sé, pero son recuerdos para sus nietos, sus bisnietos. Entonces, no, y sobre todo, alusivo a lo que dices, es importantísimo. Recuerden, y sobre todo los que estamos conectados, antes de morir,
tenemos que dejar un legado, nacimos con un propósito y el día a día ir construyendo ese propósito es el que vamos a dejar legado a los que estamos a nuestro alrededor. Entonces, así nosotros nos muramos, ya no está en nuestro cuerpo, queda el legado, queda eso bonito que pudimos transmitir, que pudimos influir, que podemos dejar a la sociedad. Entonces, todos los días trabajemos, hoy que estamos vivos, hoy que tienes la oportunidad de estar vivo, trabaja en tu legado, porque mañana que no estés, todas las personas que estén a tu alrededor, después de esa etapa de duelo, van a seguir con ese legado tan bonito que tú pudiste dejar. Ay, María, esas palabras me llegaron al corazón y te agradezco y son preciosas para cerrar, dándole gracias a Dios primeramente por permitirnos este encuentro. Estamos en casa, pero no estamos quietas, estamos haciendo la obra, estamos llevando esperanza y estamos dándole recursos a muchas personas para que podamos, para que ellos puedan y nosotros también podamos en algún momento superar, transitar por estas etapas que hacen parte de la vida. Cierro con esto, la perspectiva de la muerte influye en el trámite del duelo, claro que sí, todas lo hemos dicho, porque cuando creemos que hay una vida eterna, cuando sabemos que hay un Dios que nos da la oportunidad de acercarnos a Él y de vivir con Él eternamente, el dolor es diferente y la pérdida se asume de una manera diferente. Lo que pasa es que tenemos que prepararnos en vida. No es una decisión que se pueda tomar posterior, es una decisión que hay que tomarla antes. Y por eso la invitación que le hacemos en este día a todos es precisamente para que nos preparemos quizás emocional y espiritualmente para ese encuentro con el Señor, con el dador de la vida, con esa idea que tú tienes de Dios, porque hay un Dios real, hay un Dios que nos dio la vida, que nos da cada mañana ese aliento para poder respirar y que sería bueno conocer un poco más de Él y entender que Él tiene un plan maravilloso para nosotros aquí en la tierra, pero también en la eternidad. Gracias, pastora. Un abrazo y un beso para todos ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, doña Camila. Muy bien. Vamos a hablar quizás de este tema más adelante y seguiremos con la ayuda de Dios impartiendo. Amén, Pilar, gracias. La Casa de la Esperanza, una corporación, una entidad sin ánimo de lucro que está haciendo esto definitivamente solamente por una motivación, y es que tú y yo tengamos una mejor vida, una calidad de vida en familia y como seres humanos, entender también que Dios tiene con nosotros un propósito y un destino eterno, y como dijo María Camila, tenemos que dar lo mejor de lo mejor y dejar un legado para los que quedan después de que partamos. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Me despido de la pastora. Amén. Y me despido de María Camila. Y bueno, de esta manera vamos cerrando, agradeciendo a todos, a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora. Hoy no se nos extendió un poco más el programa. Recordarles que este espacio, estos programas, estas grabaciones están en nuestro canal de YouTube, allí en nuestro canal de La Casa de la Esperanza, y también pueden seguirnos en Instagram, @esperanzamujer. Un abrazo para todos ustedes. Esperamos la próxima semana estar hablando de feminicidio. Hemos invitado a panelistas muy importantes, mujeres que conocen sobre el tema y que son defensoras de los derechos de las mujeres. Ha aumentado el feminicidio en Colombia, las cifras en pandemia no han disminuido y queremos hablar sobre este tema y nuevamente ser una voz, una alerta de prevención. Un abrazo para todos, feliz sábado, Dios les bendiga.